Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio, para ustedes en la producción de nuestro podcast Parte Médico con información de salud y bienestar para todos ustedes que traemos semanalmente. Les recordamos nuestras señas, como habitualmente hacemos, @JulioCastroM, las diferentes redes sociales, @Unión Radio Web, para todo el contenido de los podcasts producidos por Unión Radio que están a la disponibilidad de ustedes, y pueden inscribirnos en la parte de atrás, en la parte de abajo del chat en vivo, pueden suscribirse a el podcast Parte Médico o pueden compartir el contenido a través de sus redes sociales. Bueno, amigos, sin más, vamos a hablar de una enfermedad común en nuestro país. Lamentablemente sigue siendo común la enfermedad de Chagas y la relación con los chipos. Probablemente son los chipos hacen más ruido en redes sociales que la enfermedad de Chagas per se, pero es una enfermedad que de alguna manera es oriunda o es autóctona del continente americano, y es algo que a pesar de que no es una enfermedad meramente tropical, existe fundamentalmente en el trópico, pero otros países como Argentina, Chile, Bolivia, y Brasil es todo tropical, pero Argentina no. Es una enfermedad que está ampliamente distribuida en el entorno natural del continente americano. ¿Por qué traigo esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que fue descrita por primera vez a principios del siglo XX por Carlos Chagas, un médico brasileño que fue el que primero hizo la descripción de la enfermedad. Y es una enfermedad que si de alguna manera la modernidad ha ido encasillándola o encajonándola, porque históricamente esto es una enfermedad, esto es una zoonosis como les he explicado anteriormente, son enfermedades que ocurren en el entorno de los animales y en los cuales el humano es un huésped transitorio o accidental. Y esa es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es producida por un parásito que se transmite a través de un vector. El vector es el chipo. El chipo no es el que produce la enfermedad. El chipo es el vector que transmite el parásito desde un animal o un reservorio animal o otro humano a un humano a través de la picadura, a través de la picadura del vector. Y este parásito, que tiene unas complejidades muy importantes, que se llama el Trypanosoma cruzi. El trypanosoma puede vivir o puede estar como en equilibrio en diferentes partes de animales, y hoy en día se cree que el trypanosoma puede vivir en inclusive animales domésticos como perros, probablemente gatos, puede vivir en ratones, roedores pequeños y algunos otros animales en el entorno selvático o en el entorno doméstico. Históricamente, la enfermedad de Chagas, que estaba muy ampliamente distribuida en el ámbito zoonótico y en la Venezuela rural, por ejemplo, en la cual todavía mucha gente vivía en entornos rurales, había mucha posibilidad de que el vector, que es el chipo, picara a un animal, que es como se produce el ciclo natural de la enfermedad. El chipo pica a un animal que es un reservorio. Al picarlo y extraer la sangre del animal, con lo cual el chipo se alimenta, también vienen los parásitos que tiene ese animal. Estos parásitos se multiplican en el sistema digestivo del chipo, y el chipo, una vez que está parasitado, pica a un ser humano. Habitualmente lo hace en horas nocturnas, entra a la casa o en particular en esas zonas cercanas a las zonas rurales. El chipo que está parasitado pica al ser humano. Al ser humano, al extraerle la sangre, el chipo tiene un reflejo y en el mismo momento que chupa la sangre del ser humano o a un animal, defeca, y en la defecación están los parásitos. ¿Qué pasa? Estos microparásitos pueden entrar a través de la piel, sobre todo cuando el ser humano se rasca y produce una microherida. El parásito entra a través de esta microherida y empieza el ciclo dentro del ser humano, que es bastante complejo y es el que produce la enfermedad del ser humano. Entonces, como una enfermedad parasitaria y una enfermedad vectorial, lo más importante, o uno de los elementos más importantes, es tratar de controlar el contacto del vector con el ser humano. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la urbanización, es decir, el traslado de los seres humanos
que se produjo sobre todo a finales del siglo, en mediados del siglo XX a las zonas urbanizadas, y la urbanización de alguna manera hizo que se alejara el ser humano de el entorno natural. Es decir, el vivir mayor cantidad de seres humanos en entornos urbanos hizo que bajara la incidencia de la enfermedad. Pero también la mejoría de las viviendas, la incorporación de las viviendas rurales a principios y a mediados del siglo XX, en el cual tenían tela metálica, el techo y las piedras y las paredes no eran de bahareque y no eran de palma. En La Palma es un sitio que habitualmente es atraído a los chipos para pues, formar sus madrigueras, al tener viviendas estructurales que eran viviendas que hizo, de alguna manera se construyó en esas zonas rurales que tenían techo, tenían paredes de bloque y techo habitualmente de bloque o de zinc, hizo que desapareciera esa interfase de interacción entre el ser humano y el medio ambiente y esa forma de transmisión natural que había. Pero a pesar de eso, todavía en el día de hoy se siguen produciendo enfermedades de Chagas porque el chipo, que es el vector, todavía vive entre nosotros. El chipo es como las cucarachas, de alguna manera es un insecto que va a sobrevivir a muchas condiciones, es decir, vive en la naturaleza. No podemos pretender acabar con todos los chipos, es como pretender acabar con las arañas o con las cucarachas. Están allí, los insectos van a estar allí. Lo importante es que tratar de que pongamos distancia. ¿Y cómo ponemos distancia? Bueno, el chipo tiene algunas particularidades. La primera de ellas es que el chipo tiene lo que llamamos fototropismo positivo. El chipo es altamente atraído, sobre todo en la noche, a través de la luz blanca. Entonces, si usted en los bordes de su casa tiene luces, tener luces que sean atenuadas y no de luz blanca, porque la luz blanca atrae al chipo y el chipo se dirige, puede volar inclusive, no vuela mucho, pero vuela algunos metros y puede entrar a las viviendas. Lo otro, tener formas de protección, idealmente tela metálica, porque a través de la tela metálica no entra el chipo, o tener ventanas protectoras que eviten que el chipo llegue a nuestra vivienda y entre a nuestro hogar. Donde hay chipos en Caracas en particular, toda la zona boscosa alrededor del área metropolitana de Caracas, estoy hablando por ejemplo en el caso de Petare, la zona de Mariches, la zona limítrofe de Mariches con el Hatillo, la parte rural del Hatillo, toda la zona boscosa por la parte sur de Caracas, del sureste de Caracas, que inclusive llegando a la zona de Caricuao, es zona donde hay chipos. También hay chipos en el Ávila porque es una zona natural. Entonces, digamos, Caracas está rodeada de zonas boscosas y todas esas zonas boscosas son susceptibles de tener chipos. ¿Qué pasa con el chipo? Que haya chipo en nuestra casa, porque es común que lo veamos, no quiere necesariamente decir que ese chipo está infectado por el parásito de la enfermedad de Chagas. Si nosotros queremos saber si ese chipo que está en nuestro entorno tiene parásito o no tiene parásito, tenemos que agarrarlo, ya le voy a explicar cómo se agarra, no matarlo, porque al matarlo, sobre todo cuando sale la sangre despedida del chipo, cuando pisamos un chipo o cuando lo matamos, esa sangre puede caernos en los ojos, por ejemplo, puede caernos en la mucosa oral y puede transmitir la enfermedad. Entonces, no hay que matar al chipo. El chipo, hay una forma fácil de agarrarlo, es agarramos un frasco de compota, por ejemplo, o un vaso y lo ponemos encima del chipo, ¿ok? Ya el chipo queda ahí presidiario de ese vaso y posteriormente podemos meter, por ejemplo, un cartón o una hoja de papel blanco, ¿ok? Lo levantamos un poquito el vaso y vamos metiendo la hoja y ya tenemos el chipo guardado con una hoja debajo. Ese chipo se puede meter, después se puede pasar a un frasco de compota, por ejemplo, vacía, que tenga una tapa, le hacemos unos pequeños huequecitos para que respire el chipo y ese chipo se puede llevar al Instituto de Medicina Tropical de lunes a viernes en las mañanas y en cuestión de un par de días se le hacen estudios a ese chipo, los entomólogos que trabajan con nosotros estudian ese chipo y pueden demostrar o pueden verificar si ese chipo tiene parásito de Trypanosoma en su sistema digestivo. Si ese parásito tiene Trypanosoma en tu sistema digestivo y usted lo encontró en su casa, pues hay la posibilidad que en su casa haya personas que hayan sido contagiadas con la enfermedad de Chagas. Entonces hay que hacerle unas pruebas de Chagas específicamente a las personas que viven en ese domicilio. ¿Cómo se detecta el Chagas? Bueno, una de las formas es a través de muestras de sangre, que tiene pruebas que son serológicas y pruebas moleculares.
Pero también, por ejemplo, cuando usted va a donar sangre, esto es de un paciente que fue a donar sangre porque un amigo estaba enfermo, y dentro de los estudios que se hacen de las pruebas de donación de sangre, una de las pruebas importantes es enfermedad de Chagas, porque estamos en un país donde puede haber enfermedad de Chagas. Entonces, una de las pruebas, que es una prueba de tamizaje, una prueba de pesquisa, son las pruebas cuando uno dona sangre, pero a su vez, si usted tiene dudas por diferentes razones y le mandan a hacer una prueba de Chagas, en el Instituto de Medicina Tropical hacemos pruebas de Chagas. ¿Cómo es la enfermedad de Chagas? Es decir, si nos pica un chipo, habitualmente nos pica de noche, como dije, no nos damos mucha cuenta, ese parásito entra a nuestro torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo tiene una fase que llamamos la fase parasitaria, que puede distribuirse a nivel de diferentes partes de nuestro cuerpo, y empieza posteriormente una interacción de nuestro sistema inmunológico contra el parásito. Nuestro sistema inmunológico reconoce que hay una infección, que hay un parásito, y produce anticuerpos. Esos anticuerpos son uno de los que se usan para la detección de la enfermedad. Y estos anticuerpos pueden bloquear la enfermedad naturalmente, es decir, nuestro sistema inmune puede tener la suficiente capacidad como para bloquear el parásito y detenerlo y detener la actividad y de alguna manera curar la enfermedad, o ese parásito puede seguirse reproduciendo y producir lo que llamamos la fase inmunológica. Para que se produzca la fase inmunológica de la enfermedad pueden pasar muchos años, y esta parte de la enfermedad ataca fundamentalmente dos sistemas de nuestro cuerpo. Puede atacar nuestro corazón y produce dos grandes complicaciones. La primera de ellas es un agrandamiento del corazón. Se produce lo que llamamos los médicos una cardiomegalia, o un corazón en bolsa de hielo. Es un corazón que pierde su estructura de la contractilidad, puede llegar a producir insuficiencia cardíaca. Y otro de los sistemas que se afecta dentro del corazón es el sistema de conducción eléctrico. Es decir, el Chagas puede producir arritmias, sobre todo a muy largo plazo, porque afecta el sistema de conducción. Y el segundo sistema que se afecta de forma importante es el sistema gastrointestinal. El Chagas puede producir alteración de las fibras eléctricas en el sistema gastrointestinal, puede producir alteraciones en el esófago, puede producir alteraciones en el estómago, puede producir alteraciones en el intestino delgado o en el intestino grueso en esta fase tardía de la enfermedad. Una vez que el parásito entra, para ver las manifestaciones largas de esta enfermedad pueden pasar 15, 20 o 30 años, que es cuando se produce la enfermedad clínicamente demostrable, y la mayoría de las personas todavía, cuando la transmisión se produce a través de vector, la mayoría de las veces seguimos haciendo el diagnóstico cuando el paciente tiene una cardiomegalia, es decir, le hace una plaquetora por una razón, o el paciente empieza a cansarse, empezamos a estudiar al paciente y encontramos que tiene insuficiencia cardíaca o una lesión cardíaca que probablemente se infectó en su niñez o en su adultez joven, y el paciente a los 60, 70 años empieza a manifestar las formas tardías de la enfermedad. Otra de las formas que modernamente hemos evidenciado y que va aumentando en frecuencia de la transmisión de Chagas es la transmisión por vía oral. ¿Cómo se transmite por vía oral? Bueno, el chipo, además de tener fototropismo por la luz blanca, tiene un tropismo particular por los olores fuertes de la fruta, en particular la guayaba y las frutas tropicales. Entonces, como le dije, es normal, no es normal, pero es una forma de contagio es que, por ejemplo, usted si tiene guayabas alrededor de su casa, o usted va al mercado y compra guayaba, y esas guayabas las cultivaron en una zona donde había chipo. El chipo puede defecar en la superficie de la guayaba o en la superficie de la lechosa, y por ejemplo, si usted no lava bien esas frutas en su casa y las mete a la licuadora sin lavarla, es posible que tenga heces de chipo donde está el tripanosoma, donde está el parásito, y eso puede, al hacer un batido o al hacer una comida donde usted muele la fruta o muele eventualmente el chipo sin darse cuenta, puede entrar por vía oral. La transmisión por vía oral es mucho más aguda, porque pequeñas cantidades de parásitos entran a través del sistema gastrointestinal y producen una enfermedad aguda febril muy bizarra, muy particular. No es fácil el diagnóstico de detectar esto, porque bueno, no es común que uno piense que una persona se contagió a través de una comida o a través de una bebida con el Chagas oral, pero hoy en día pareciera una transmisión que estamos viendo de alguna manera un poco más frecuente en el entorno urbano, porque una persona que vive en una zona completamente urbana es difícil que tenga contacto con el chipo, pero sí, por ejemplo, toma jugos naturales que no sabemos cómo los procesaron en la calle, jugo de caña, por ejemplo,
o bebidas que se hacen artesanalmente en la calle y no sabemos las personas que la prepararon, cuáles fueron las medidas higiénicas que tuvieron para preparar sobre todo esos jugos de frutas, hay el riesgo de la transmisión por la vía oral. Otra de las formas dos de transmisión son particularmente poco comunes, como son la transmisión a través materno-fetal, la transmisión congénita. Una madre con Chagas puede transmitirle la enfermedad de Chagas a su producto o a su niño, por lo tanto, las mujeres embarazadas deberían hacerse una prueba de Chagas en algún momento del embarazo. Y la otra forma es a través de transfusiones. Por eso es que cuando donamos sangre, tenemos que estar seguros que la sangre que donamos no tiene enfermedad de Chagas, porque puede transmitirse, si usamos nuestra sangre y no se probó para Chagas, se le puede transmitir a una persona si no se hacen las pruebas correspondientes. El tratamiento, hay un par de antiparasitarios en el mundo para tratar la enfermedad de Chagas. Hoy en día solamente tratamos la enfermedad de Chagas cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad aguda, es decir, cuando podemos detectar que una persona tuvo Chagas oral y tiene las manifestaciones y hacemos el diagnóstico. Hay un par de parasitarios, uno se llama Besniazol y el otro se llama Nifurtimox, que utilizamos para tratar la enfermedad. Pero a pesar de ello, este parásito es un parásito particularmente complejo y es posible que los pacientes que aún recibiendo enfermedad el antiparasitario puedan tener una fase crónica de la enfermedad y no se curen completamente. Por lo tanto, es una enfermedad que, a pesar de que conocemos hace muchos años, todavía tenemos muchos interrogantes en relación al tratamiento. El diagnóstico se hace en pruebas de laboratorio, bien sea para detectar directamente el parásito por pruebas, por ejemplo, moleculares o pruebas específicas parasitarias, o para detectar anticuerpos que detectan nuestra respuesta inmune ante la enfermedad de Chagas. Y de alguna manera, como les dije, en particular en nuestro Instituto de Medicina Tropical, seguimos viendo pacientes con enfermedad de Chagas. Gracias a Dios, una enfermedad que no se ve tan frecuentemente como se veía antes, pero sí, ustedes van a ver en redes sociales que una persona encontró un chipo o que hay lo que yo llamo chipofobia. En ciertos momentos de nuestra vida cotidiana pueden aparecer chipos y lo que debemos eso es rescatar el chipo, meterlo, como le dije, atraparlo, ponerlo en un envase hermético, llevarlo al Instituto de Medicina Tropical para estudiarlo y les van a dar un informe diciendo que si el chipo que usted encontró en su casa estaba contagiado de tripanosoma. Si estaba contagiado, las personas que viven en ese domicilio deberían estudiarse. Si no estaba contagiado, no hay ninguna posibilidad de que un chipo que no está contagiado por tripanosoma, por el parásito, le transmita la enfermedad. Vamos a seguir viendo chipos, así como vamos a seguir viendo cucarachas, arañas en nuestro entorno. Lo importante es que nosotros establezcamos una barrera física con estos vectores y evitemos que tengan contacto con el ser humano. Igualmente, el consejo de lavar muy bien las frutas. Cuando compramos en el mercado las frutas como la guayaba, la lechosa, el cambur, la piña, lavarlas en la superficie con un pequeño cepillo, agua y jabón. Y eso, en el caso de que los chipos hubieran tenido contacto con esa fruta, sobre todo con la defecación sobre la fruta, y hubiera parásitos en la superficie de la fruta, ese pequeño lavado de la fruta nos permite limpiarla y evitar que nos contagiemos con la vía oral. Bueno, amigos, enfermedad de Chagas todavía en nuestro continente sigue habiendo, gracias a Dios, en muy poca frecuencia, pero con estas medidas preventivas nosotros logramos mantener la enfermedad de Chagas controlada. No creo que sea una enfermedad que vayamos a erradicar de la faz de la tierra, porque como les dije, al ser una enfermedad que vive en un entorno zoonótico con unos huéspedes que pueden estar alrededor del ser humano, es muy difícil erradicar la enfermedad, pero sí podemos controlarla y hacer que cada vez haya menos pacientes con enfermedad de Chagas. Bueno, amigos, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y manténgannos sanos. Hasta luego.